Sí. Bueno, entonces este es el siguiente tema que vamos a revisar, que es el cálculo de la constante de equilibrio en función de la temperatura a partir de la ecuación de Van Hoff. Es decir, nosotros ya vimos que en reacciones reversibles se puede calcular la conversión en el equilibrio. ¿Cuál es el valor de referencia cuando se desea calcular la conversión en el equilibrio en reacciones reversibles? ¿Qué valor tenían de referencia? Tenían presión, tenían temperatura y ¿qué otro valor? La constante de equilibrio. Es decir, para obtener o para calcular la conversión se necesita la constante de equilibrio. Y ahora, ¿cómo se determina o cómo se calcula esa constante de equilibrio? Pues eso es lo que vamos a ver en este momento. La ecuación que se utiliza para calcular la constante de equilibrio es la ecuación de Van Hoff. Y nos dice, aquí está. Mm, bueno, en realidad tenemos que la constante de equilibrio químico en una reacción reversible es igual a el exponencial de menos la energía libre de Gibbs de reacción a las condiciones de reacción entre la constante de gas ideal por la temperatura de reacción. Entonces, en realidad, como tal, solo vamos a aplicar esta ecuación. Aquí el detalle está en que este valor se debe de calcular. Ahora, ¿cómo se calcula la energía libre de Gibbs a las condiciones de reacción? Se calcula con la ecuación de Van Hoff. La ecuación de Van Hoff nos permite calcular esta variable y dice que es igual a J menos el gradiente de A por la temperatura de reacción por el logaritmo natural de la temperatura de reacción menos delta B, que es el gradiente de todas las constantes B del CP, entre 2 por la temperatura al cuadrado, menos delta C entre 6 por la temperatura al cubo, menos delta D entre 12 por la temperatura a su cuarta potencia, más I por la constante de gas ideal por la temperatura de reacción. Después necesitamos calcular J. ¿J dónde está? Aquí en esta ecuación. Y J es igual a todo esto. Después I es igual a todo esto. En J se necesita conocer o se necesita como valor la entalpía estándar de formación de mi reacción. ¿Y esa cómo se calcula? A partir de la entalpía estándar de formación de cada compuesto y el número estequiométrico. Para calcular I necesitamos conocer la entalpía, perdón, la energía libre de Gibbs a condiciones estándar. Y eso es igual a la sumatoria de la multiplicación del número estequiométrico por la energía libre de Gibbs de formación. Ahora, aquí en estas ecuaciones o en esta parte hicimos referencia a delta A, delta B, delta C y delta D. ¿Cómo se calcula? Aquí están las fórmulas. Ahora, ¿por qué me pasé a esta sección de fórmulas antes de revisar el resto? Para que entiendan de dónde salen los valores. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? A, B, C y D. ¿De dónde vienen esos valores? De las constantes de CP. Después necesitamos entalpías de reacción y energías libres de Gibbs. Entonces, ahora sí, vean, por eso necesitamos esta tabla de datos. Vamos a ver cómo se aplica la ecuación de Van Hoff para calcular la constante de equilibrio químico en una reacción. Y en este caso, la reacción que vamos a tomar como referencia es la reacción de formación de etanol a partir de la hidratación en fase gas de etileno a 150 y 300 grados centígrados. Entonces, debemos de tener nuestra reacción química y la reacción química dice que tenemos, ¿qué es etanol? Tenemos etano, es cierto, no es etano, es eteno o etileno más agua y
producimos etanol. Bueno, algo que también se debe de verificar en mi reacción química es que esté correctamente balanceada. En este caso está balanceado. ¿Está bien la fórmula del etanol? Etanol. Etanol. Ok. Ajá, exacto. C2H6O. Si no tiene la O, no es etanol, es etano. Ahí está. Ahora sí, ¿está balanceado? ¿Por qué no? Tenemos dos carbonos, tenemos 4 hidrógenos y 6, y el oxígeno, sí está balanceado. Después debemos de colocar los números estequiométricos. ¿Qué es el número estequiométrico? El número estequiométrico se representa con una letra cursiva V y un subíndice I, y es igual a el número estequiométrico, perdón, es igual al coeficiente estequiométrico con signo negativo para reactivos y positivo para productos. Después necesitamos las propiedades termodinámicas de los compuestos involucrados. En este caso es de etileno, agua y etanol. Necesitamos conocer la entalpía de formación y la energía libre de Gibbs de formación, así como las constantes de Cp, A, B, C y D. También necesitamos conocer la temperatura a la que se lleva a cabo mi reacción. Deberá de estar expresada en Kelvin, por eso ahí está. En centígrados convertido a Kelvin, pero aquí dice 150. ¿Y esto qué es? Es la constante de gas ideal. Aquí, ojo, dependiendo de la congruencia de unidades, bueno, o mejor dicho, dependiendo de las unidades a las que tengan sus datos de referencia, deberán de elegir una R que satisfaga las necesidades de esas unidades, es decir, que haya congruencia en las unidades. Si yo aquí tengo joules y kilojoules, la constante de gas ideal podrá estar expresada en joules o kilojoules. Ahora, para que no haya confusiones, yo puedo convertir mis kilojoules a joule, es decir, quedaría de esta manera, ¿no? Esto es en kilojoules, aquí está en joules. Entonces, lo ideal es que haya una congruencia de unidades completa. No, nada más déjenme. Ajá, ahí está. Entonces, como aquí ya todo lo tengo en joules sobre mol y tengo temperatura Kelvin, pues ya, ahí está la R que voy a necesitar. Otra, estos datos se encuentran ya en tablas de referencia. Por ejemplo, uno de los libros que pueden consultar es el Perry, el manual del ingeniero químico, el manual del ingeniero químico, perdón. Y cada tabla tiene datos referidos a ciertas condiciones. Las condiciones estándar a las que se refieren estos datos, por lo general, es una atmósfera de presión y 25 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Que debido a que aquí tenemos expresada la temperatura en Kelvin, la temperatura de referencia son 298.15 Kelvin. Después tenemos una fórmula para determinar la constante de equilibrio en función de la temperatura, en donde nos dice que necesitamos conocer, o para calcular esta constante de equilibrio, debemos de conocer la energía de Gibbs de reacción, y esa energía de Gibbs de reacción se calcula con la fórmula o la ecuación de Van Hoff. Y la ecuación de Van Hoff es todo esto. Tiene 1, 2, 3,
4, 5, 6 términos. De esos términos tenemos la variable J y la variable I. ¿A qué hace referencia? Ustedes observen, todas las T que no tienen ningún subíndice son temperaturas de reacción. TR es temperatura de referencia. Y pues el resto de información, pues creo que, o sea, en general se entiende. Esto viene de las constantes SP, temperatura de reacción. Aquí es temperatura de referencia. Este es el gradiente de la entalpía estándar de formación a las condiciones de reacción. Temperatura de referencia, el gradiente de A, gradiente de B, gradiente de C y de D, respectivamente. Para calcular I, aquí está la ecuación. De aquí, ¿qué es lo único que necesito que les quede claro? Estos dos se calculan con la temperatura de referencia, es decir, 25 grados centígrados, que convertida a Kelvin es 298.15. Y esta, aquí se utiliza temperatura de reacción, que de acuerdo al enunciado se debe de calcular cuando tenemos una temperatura de 150 grados centígrados y 300 grados centígrados. Después, para calcular el gradiente de la energía libre de Gibbs a las condiciones de reacción, tendremos que aplicar esta fórmula y nos dice que es igual a la sumatoria de la multiplicación de el número estequiométrico por la energía libre de Gibbs de formación para todas nuestras especies químicas. Después, el gradiente de la entalpía estándar de reacción será igual a la sumatoria de los números estequiométricos por la entalpía estándar de formación de cada compuesto. Y el gradiente de A, de B, de C y de D es igual a la sumatoria del número estequiométrico por cada variable. Bueno, perdón, por cada constante. Hasta ahí son todas las fórmulas que vamos a utilizar, pero ahorita lo interesante es ver cómo se van aplicando. Primero hay que calcular delta A, delta B, delta C y delta D. Aquí ya los tengo calculados, pero vamos a irlos calculando de nuevo. Vamos a ponerlo aquí a un lado. Esto es igual a la sumatoria de A por el número estequiométrico del primer compuesto, más B, es cierto, ¿cuál B? Es A, más A del segundo compuesto, multiplicado por el número estequiométrico del segundo compuesto. Más A para mi tercer compuesto por su número estequiométrico. Ahí está. Si observan, yo anclé los valores del número estequiométrico. ¿Qué quiere decir? Que si yo arrastro, tengo A, B, C, D. Ahí están los cálculos. Verifiquemos. Esto es para A, esto es para B, para C y para D. Ya lo único que restaría es acomodar la información. Ahí está. ¿Ya vieron? Se obtuvieron los mismos resultados. Después hay que calcular la entalpía estándar de reacción a la temperatura de referencia. Bueno, después le doy formato. ¿Y esto a qué es igual? Básicamente
es lo mismo. O sea, si ustedes observan las fórmulas, es lo mismo, solo que ahora en lugar de A, B, C y D, vamos a utilizar entalpía. Entonces, incluso, por ejemplo, yo podría hacer esto con mi fórmula. Le doy copiar, regreso aquí, le doy pegar. Ahora los muevo para acá. Ahí está. Aquí, ojo, si esto está expresado en kilojoules, puedo dejarlo así, solo que aquí debo de multiplicar todo mi resultado por 1000. ¿Para qué? Pues para convertir de kilojoules a joules. Aquí no es necesario porque ya está en joules, pero si lo tuvieran en kilojoule, como es este caso, vean, ahí está. Al final se usa el factor de conversión. Ahora, como están anclado el número estequiométrico y el siguiente paso es calcular la energía libre de Gibbs de la reacción a la temperatura de referencia o a condiciones estándar, yo puedo hacer esto. ¿Ya vieron? Ahora solo le digo que quiero ese resultado aquí abajo. Ahí está, lo estoy repitiendo para que vean que se obtienen los mismos resultados. Después vamos a calcular J, y J es igual a la entalpía estándar de reacción a las condiciones de referencia menos delta A por la temperatura de referencia. Ahí está. Pero y si no quiero estar buscando las celdas así, yo puedo renombrar mi celda y puedo decirle que esto va a ser TR. ¿Sí observaron dónde lo hice? En la parte superior izquierda. Aquí. Ah, es que ahí no se ve. No, sí, sí se ve. Aquí. Cuando ustedes se posicionan en cualquier celda, aquí les aparece el nombre de la celda. Es, por ejemplo, A9, B10, C11. Ahí les aparece, ahí debería de aparecer D19. Yo le doy clic y ahora ahí le pongo TR y le doy Enter. Eso renombra mi celda. Al renombrar mi celda, ¿qué es lo que me permite? Que ahora miren, en lugar de, ¿cuál estoy metiendo? Esa, ¿verdad? Ok. Esto es igual a esto menos delta A por TR. ¿Ya vieron que ya me aparece aquí? Menos delta B por TR. Ay, me falta un paréntesis. Después menos. No es cierto. Aquí en delta B ya es delta B entre 2 por TR. Ajá, ahora sí. Delta C entre 3 por TR al cubo. Aquí me faltó TR al cuadrado. Menos delta D entre 4 por TR cuarto. Y ya, ahí está. Nos dio el mismo resultado. Sí, solo que ahí está en notación científica. Vamos a inicio.
y le decimos que lo queremos en número. Ahí está. Es cierto, no da lo mismo. No, esta es la temperatura, así es cierto, es la temperatura de referencia, me equivoqué. Pero aquí lo único que hay que hacer es decirle que quiero que solo se quede como T y ahora aquí la quiero como TR. Ahora solo hay que verificar que hice esos cambios. Ok, no me deja, no me deja renombrarla así porque ya se utilizó eso. Ok, ya me dejó renombrarla, pero me dejó renombrar como temperatura de referencia, como TR. Ahí está, ¿ya vieron? No tuve que regresar a buscar mi celda, solo cambié aquí porque ya está referenciada, va a estar renombrada. Después debo de calcular y va a ser igual a, ya tengo aquí entalpía, perdón, energía libre de Gibbs de la reacción a condiciones estándar o a condiciones de referencia entre R por la temperatura de referencia menos J entre R por T más delta A entre R por el logaritmo natural de la temperatura de referencia más delta B entre dos veces la temperatura de referencia, ¿es cierto? Esto es B entre R, entre dos veces R.
Pero bueno, miren, ayudaremos a mi computadora. O sea, hasta ahí ya puse la fórmula, dice que le falta un paréntesis porque le faltaba. La fórmula terminada está aquí. Ahí está. Involucra temperatura de referencia, constante de gas ideal, delta A, B, C, D y energía libre de Gibbs de la reacción a condiciones de referencia o a condiciones estándar, así como J para calcular I. Este lo vamos a borrar porque no está terminado. Después se debe de hacer el cálculo, pero ahora con esta fórmula. Y la fórmula capturada está aquí. Involucra I, involucra J, involucra ahora ya la temperatura a la que se lleva a cabo mi reacción, constante de gas ideal y delta A, B, C y D. Una vez que tenemos este valor, pues ya lo único que nos queda es aplicar la fórmula para calcular la constante de equilibrio. Y dice que la constante de equilibrio es igual al exponencial de menos lo que acabamos de calcular entre la constante de gas ideal por la temperatura a la que se lleva a cabo mi reacción. Entonces ahí está. Es el exponencial de menos esto entre R por D. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que este cálculo o que esta hoja de cálculo nos permite calcular la constante de equilibrio y a su vez que esta constante de equilibrio está en función de la temperatura? Si yo cambio temperatura, deberá de cambiar la constante de equilibrio. Eso estaría comprobando que la constante de equilibrio está en función de la temperatura. Ahora, ¿qué es la constante de equilibrio? La constante de equilibrio es la energía necesaria durante una reacción química para alcanzar el equilibrio de la reacción en reacciones reversibles. Entonces, depende de la temperatura. Sí, si tenemos más temperatura, vamos a tener más energía. Si tenemos menos, tendremos menos energía en la constante de equilibrio. Entonces, aquí dice que lo tengo a 150 grados centígrados. Vean, aquí está. Aquí, ¿qué es esto? Aquí solo pasé los resultados. Los resultados que me dio los puse aquí. Vean, a 150 grados centígrados es esto, entonces solo le doy copiar. Y aquí denle pegar solo datos para que no les mueva la fórmula y se los calcule. Después, por ejemplo, si quiero calcularlo a 100 grados, solo regreso acá y cambio aquí, 100. O igual pueden aquí insertar otra fila y decirle que aquí voy a tener la temperatura en grados centígrados. Por ejemplo, ahora quiero 150. Y aquí decirle que la temperatura será igual a esto, más el factor de conversión. A 150 grados centígrados, este es el valor de mi constante de equilibrio, que dice 150 y 300. Entonces ahora le digo aquí que debe de ser 300 y ya me da su valor. Ya ven, es el mismo que yo ya tenía aquí. Entonces esa hoja de cálculo es la que tienen que hacer para poder obtener la constante de equilibrio. Ahora, ¿qué es lo que hay que cambiar en caso de que tengan una reacción química diferente? Bueno, si van a cambiar de reacción, primero hay que cambiar aquí los compuestos. Yo les recomiendo que lo tengan así, que la información de esta tabla esté referida a la reacción para que si cambian el compuesto, por ejemplo, si ahora quiero que sea propanol, lo cambio en automático, ¿ya vieron? Después, que los números estequiométricos también estén referidos a los coeficientes. De esa forma, cuando ustedes balancean su reacción, se actualiza en automático.
Es decir, tendrían que cambiar esta fila y estos datos. Al cambiar esos datos y ajustar la temperatura a la temperatura de reacción, el resto de la hoja de cálculo no va a cambiar. Solo hay que encontrar estos datos en alguna fuente fiable. Para todos los ejercicios que vamos a resolver, yo les voy a mandar un archivo en donde está una base de cálculo, una base de datos de constantes de CP para como 400 especies químicas. ¿Cuál es la única desventaja de esa base de datos? Que está en inglés. Entonces hay que buscar los compuestos, pero con su nombre en inglés. Y recuerden que hay algunos que sí cambia la escritura, hay otros que no, pero algunos sí. Entonces, pues su actividad es elaborar una hoja de cálculo como esta que les permita calcular la constante de equilibrio. Ojo, el diseño puede ser diferente. Aquí lo importante es el contenido y que identifiquen muy bien qué información es la que colocan. Repito, aquí, por ejemplo, si la base de datos tiene kilocalorías, ¿qué les conviene? ¿Convertir todo esto de caloría o kilocaloría a joules o cambiar la constante de gasidad? Cambiar la constante de gasidad. Igual si trabajan con calorías o kilocalorías, también para esas unidades la temperatura se expresa en Kelvin, entonces no hay ningún problema. Y pues creo que nada más. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No?